Padre, esta mañana, Señor, venimos a tu presencia en el nombre de tu Hijo Cristo. Te rogamos, Señor, y te pedimos que tu palabra, Señor, haga diferencia en nuestras vidas. Pedimos que tu Espíritu ilumine nuestras mentes para poder entender tu palabra y no solamente entenderla, sino vivirla. Santifícanos, Señor, en tu palabra. Háblanos, Señor, en tu palabra. Límpianos, lávanos en tu palabra, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a amarte y a servirte, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el sermón de esta mañana, hermanos, se llama el intento de mentir al Espíritu. Se llama el intento de mentir al Espíritu porque no es posible mentir al Espíritu. Se intenta mentir al Espíritu, pero no es posible. Y esta mañana, hermanos, el sermón de esta mañana viene del libro de Hechos, capítulo 5, versos 1 al 11. Les pido por favor que me acompañen porque voy a estar brincando de un verso al otro. Voy a hacer, por ejemplo, 3 y 4 y luego me brinco al 8 y 9. Entonces, por favor, continúen o pongan atención donde voy, hermanos. La razón por la que a veces no traigo PowerPoint es porque no quiero que pongamos atención a esto, hermanos. Lo único que necesitamos es tener nuestra Biblia y tener nuestro rostro en la Biblia y escuchando lo que yo digo. Es lo único que necesitamos. Entonces, por favor, acompáñenme esta mañana en el libro de Hechos, capítulo 5, versos 1 al 11. Y como forma de introducción, hermanos, me gustaría decirles que las últimas 2 semanas estudiamos los últimos versículos del capítulo 4. Somos una iglesia que predica expositivamente. Eso significa que predicamos verso por verso todo un libro de la Biblia. Y no solamente eso, sino que predicamos lo que le llaman todo el consejo de la palabra, lo que es toda la Biblia. En las semanas pasadas, hermanos, estudiamos la unidad de la iglesia en la oración y también estudiamos el vínculo de la iglesia, el cual es el Espíritu Santo. En estas últimas 2 predicaciones, hermanos, fuimos testigos de cómo la iglesia primitiva, como costumbre ya en el libro de los Hechos, está totalmente unida, dedicada a la oración y predicando la palabra de Dios. Los miembros de la iglesia primitiva, hermanos, estaban unánimes y a una sola voz oraron y pidieron a Dios que les diera valor, firmeza, confianza para predicar la palabra de Dios. Después, hermanos, vimos cómo la iglesia, unida por el vínculo poderoso del Espíritu Santo, vendía sus propiedades, hermanos. Cómo se iban levantando las necesidades de la iglesia, al tal grado que no había ni una sola persona necesitada entre ellos. La iglesia, hermanos, miraba las necesidades de los otros hermanos e iban y vendían sus casas y propiedades, traían el dinero a los pies de los apóstoles y los apóstoles con su sabiduría y el poder del Espíritu entregaban el dinero a las personas conforme tenían necesidades, hermanos. Es importante recordar, hermanos, de cualquier forma, que las acciones amorosas de los hermanos de la iglesia primitiva solamente podrían afectarse por la milagrosa regeneración, santificación y poder del Espíritu Santo que Dios daba a los hermanos para que tuvieran la capacidad de hacer lo que era mejor, no para ellos mismos, sino para el hermano que estaba enfrente de ellos. Pero así, hermanos, como la iglesia está unida por el Espíritu, así también en la iglesia, hermanos, puede haber tentación, mentira, odio, avaricia, egoísmo, desobediencia y aún más pecados, hermanos, aún entre nosotros. Una vez que el pecado, hermanos, ha tomado efecto en un hermano, las consecuencias para el que pecó no son solamente para él, sino también para aquellos que fueron afectados por el pecado de aquel que pecó. Pero el sabio y poderoso Dios, hermanos, en sus planes y decretos, usa los pecados de los hermanos para hacer de esa situación algo beneficiario para la vida de la iglesia y aún más importante para su gloria. Esto lo vemos, hermanos, lo recordamos en el libro de Génesis capítulo 50, cuando los hermanos de José vendieron a José con maldad, lo odiaban porque lo quería mucho a Jacob y lo vendieron por odio. Vino la hambre y los mandó a Jacob a que pidieran a pedir comida a Egipto. ¿Y cuál fue la respuesta de José? La respuesta de José dijo: lo que ustedes intentaron por mal, Dios lo hizo para bien.
De esta forma también, hermanos, los pecados que una persona comete están fuera de la voluntad de Dios. Claro que sí. Pero Dios le da vuelta y hace cosas buenas para la santificación de la iglesia. Esto no es para que pequemos, hermanos. No lo estoy diciendo con esa razón. Es para que veamos y podamos pensar en lo misericordioso y glorioso que es Dios. Y esto es precisamente, hermanos, lo que veremos el día de hoy. Esta mañana, hermanos, estudiaremos el caso de Ananías y Zafira. Veremos lo que hicieron, cómo lo ejecutaron, pero sobre todo, hermanos, vamos a ver las consecuencias de lo que hicieron, que es algo muy importante, hermanos. Pero para poder entender los hechos ocurridos, hermanos, en esta narrativa, es importante mantener en nuestras mentes lo que había pasado en el capítulo anterior, como ya lo señalamos al principio de la ilustración. Una vez más, para poder tener un contexto de lo que vamos a hablar hoy, la iglesia primitiva vendía sus casas y propiedades para darles a los hermanos en sus necesidades. Y esto solo era posible, hermanos, por la unidad del Espíritu. Y esto me lleva, hermanos, al primer punto del sermón, la mentira. Esto lo veremos en el capítulo 5, verso 1, verso 2 y verso 7. Entonces, por favor, acompáñenme en verso 1, 2 y verso 7. Y empezamos en el verso 1, hermanos. Lucas continúa, hermanos, la narración de los hechos ocurridos cuando la iglesia vendía sus propiedades para dar a los más necesitados. En el capítulo anterior, hermanos, Lucas nos dio la introducción a Bernabé. No sé si recuerdan eso, diciéndonos que Bernabé había vendido un campo que tenía y trajo el dinero a los pies de los apóstoles. Aquí en el capítulo 5, verso 1, hermanos, Lucas continúa la narrativa y abre con las palabras en el verso 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad. Y al principio vemos la palabra, hermanos, al principio del verso 1 vemos la palabra pero. Esta palabra, hermanos, pero, no es más que una continuación de lo que nos había dicho en el capítulo anterior, ¿sí? No solamente una continuación, sino que también ese pero sirve como un contraste, hermanos. Nos está diciendo una cosa, aquí los hermanos vendían sus casas y sus propiedades para dar a los necesitados, pero un día Ananías y Zafira, es una continuación, pero a la vez es un contraste a la vez, está comparando una cosa con la otra. En el capítulo anterior, hermanos, nos dijo acerca de cómo la iglesia vendía sus propiedades y traían dinero a los pies de los apóstoles. Aquí en el verso 5, 1 al 11, hermanos, es como si la iglesia diera un giro de 180 grados. Es como todo iba bien en la iglesia, se amaban los hermanos, se respetaban, oraban unos por otros, pero, siempre hay un pero. La maldad y el pecado de Ananías y Zafira, hermanos, al ver el dinero de la propiedad, se impuso en sus corazones. Y la unidad y el amor de la iglesia por el pecado ahora empieza a derrumbarse, aunque no por completo. En el verso número 2, hermanos, recordamos los versos 34 y 35 del capítulo anterior que leímos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía cada uno según su necesidad. El verso 34, hermanos, del capítulo anterior, específicamente dice que traían el precio de lo vendido. En otras palabras, vendían la casa, la propiedad y todo lo que recibían lo traían a los apóstoles. Esto significa o implica, hermanos, que los hermanos traían, atención, todo el precio de lo vendido. Entonces, en otras palabras, todo el dinero de lo que vendieron, toda la cantidad lo traían a los pies de los apóstoles. Como lo hemos dicho anteriormente, hermanos, esto no era un mandato de los apóstoles. Y quiero enseñar algo aquí, hermanos. Es por eso que en nuestra iglesia no pedimos diezmos ni ofrendas. No hay ningún pasaje bíblico que demuestre que estamos obligados a dar diezmos y ofrendas. Sobre todo diezmos. Pablo pide ofrendas a la iglesia de Corinto, para la iglesia de Jerusalén,
como un acto de bondad. De esa forma deberíamos de dar nosotros a la iglesia, hermanos. Si hay deseo en nuestro corazón de dar a la iglesia, entonces ofrendamos. Una vez más, es por eso que en nuestra iglesia no pedimos diezmos ni ofrendas, que no hay nada en la Biblia que diga eso. Otras personas distorsionan la palabra para pedirle dinero a la iglesia. Nosotros no pedimos dinero aquí. Y esto era lo que pasaba en la iglesia, hermanos. Los apóstoles no mandaban a la iglesia que fueran y vendieran sus cosas para venir a traerles, no. La iglesia, de puro amor a los otros hermanos, ellos mismos iban y vendían sus casas y ten, hermano, porque necesitas. Ten, hermana, porque necesitas. Como lo hemos dicho antes, hermanos, esto no era un mandato de los apóstoles, sino una decisión voluntaria de los hermanos. Es importante mencionar, hermanos, dado que en este caso, en el versículo 2, leemos las palabras, y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. En otras palabras, hermanos, no era necesario, ni mucho menos obligatorio, dar todo el dinero. Algún hermano, hermanos, fácilmente pudo haber vendido una casa y haber dado la mitad, o probablemente una cuarta parte de lo que había recibido por su casa, sin mentir a los apóstoles. En otras palabras, hermanos, el pecado aquí es que Ananías y Zafira no trajeron todo el dinero que habían recibido de la propiedad, sino la avaricia en sus corazones para mentir al Espíritu de Dios. Antes de pasar al siguiente versículo, hermanos, aunque solo mencionaremos esto y lo veremos más a fondo en el versículo 7, es necesario mencionar, hermanos, y es de suma importancia, que Lucas en este versículo nos dice, y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Más adelante hablaremos esto, y vamos a entrar de lleno al verso 7, hermanos. Este verso 7, hermanos, es el último versículo donde encontramos la mentira de Ananías y Zafira al Espíritu de Dios. En este versículo, hermanos, leemos las palabras, como 3 horas después entró su mujer y no sabiendo lo que había sucedido, dice el verso 7. Esto se refiere, hermanos, a que ella no sabía que su esposo había muerto. Ella no sabía que Ananías había muerto. De cualquier forma, hermanos, quiero mencionar que esto lo veremos más a fondo en los siguientes versículos. Espérenme cuando lleguemos allá. Pero aquí en este verso, hermanos, encontramos que Zafira, viniendo al apóstol Pedro, ignorante de los hechos sucedidos con su esposo, como ya lo hemos hablado en el verso 2, Lucas nos dice, y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Atención a esto, hermanos. En los casos judiciales de la ley, hay una frase conocida como culpable por asociación. Esta frase, hermanos, según la página web USA Legal, se define como un término culpable por asociación. Se refiere a la atribución de culpa sin ninguna prueba de las personas, únicamente por la razón de que ellos con quienes se asocian son culpables. En otras palabras, si una persona comete algún delito y otra persona le acompaña, aunque esa segunda persona no esté directamente involucrada en el crimen, por el hecho de estar con esa persona en el auto, es totalmente asociada del crimen y por tanto es culpable. Esto es lo que pasó con Zafira. Y es importante que recordemos las palabras, y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. En otras palabras, al saber Zafira que Ananías se había quedado con parte del dinero, inmediatamente Zafira era culpable. Esto fue lo que sucedió con ellos, hermanos. Solo que Zafira no fue culpable por asociación, sino que al saber lo que había hecho su esposo, ella era doblemente culpable. Ella, al darse cuenta de las acciones del esposo, pudo haber tratado de convencerlo de que dijera la verdad. No, no te quedes con dinero, dásela a los hermanos. O pudo haber dicho, no, no les mientas, dile que nosotros nos vamos a quedar con la mitad de la parte. Pero ella no dijo nada. La avaricia y pecado en su corazón existía como en el esposo.
Ella, al darse cuenta de las acciones de su esposo, hermanos, pudo haber tratado de convencer a que dijera la verdad, pero al no hacerlo, la hace, hermanos, voluntariamente culpable, y no solamente culpable, sino cómplice del delito. Por lo tanto, hermanos, ella también sufrió las consecuencias de su pecado. Y esto me lleva, hermanos, al segundo punto del sermón: la mentira puesta a la luz. Esto lo veremos, hermanos, en los versículos 3 y 4, versos 8 y 9a. Voy a explicar más a qué me refiero con el 9a, nomás la primera parte del 9a. Los versos 3 y 4, hermanos, nos hablan de la mentira puesta a la luz por parte de Pedro Ananías. Los versos 8 al 9a, hermanos, nos hablan de la mentira puesta a la luz en la entrevista con Zafira. En estos 4 versos, hermanos, encontramos entonces que todos los pecados, atención a lo que voy a decir. En estos versos, hermanos, encontramos que todos los pecados, tarde o temprano, salen a la luz. Jesús dijo en Mateo 10:26 las palabras: pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Hermanos, los enemigos de Cristo actúan en la oscuridad y secreto para tratar de detener el evangelio. Pero Jesús dijo, hermanos, que todo lo que sus enemigos hacen saldrá a la luz. Algo parecido a esto es lo que pasó con Ananías y Zafira, hermanos. En este versículo 3 puso a la luz el pecado de ellos. Y entonces preguntó a Ananías, en el verso 3, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Es inevitable ver, hermanos, que cuando alguien decide mentir por razones egoístas o ambiciosas, Satanás está envuelto en esa decisión. Esto es lo que leemos de Judas, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 3, verso 2. Vean lo que dice. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregará. Juan nos dice lo mismo acerca de Judas. Satanás había puesto en el corazón de Judas a traicionar a Cristo. De esta forma el verso 3 dice lo mismo con la pregunta de Pedro: ¿por qué has dejado que el diablo llene tu corazón para mentir al Espíritu? Al parecer, hermanos, esto fue exactamente lo que sucedió con Ananías. Ananías, hermanos, permitió a Satanás entrar en su corazón y engañarle con falsas promesas. Ahora, hermanos, la pregunta de Pedro, hermanos, Ananías, indica que Ananías, hermanos, tuvo la oportunidad de rechazar las acechanzas de Satanás. Vean la pregunta de Pedro. La pregunta de Pedro, hermanos, es: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir a Ananías? Como que al decirle por qué, indica que Ananías tenía la capacidad de que Satanás no llenara su corazón. Al hacer esta pregunta, hermanos, ¿por qué?, implica que Ananías pudo evitarlo. Santiago, hermanos, habla de esto en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7. Vean lo que dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de ustedes. Ananías no hizo esto. Ananías hizo lo contrario. No resistió al demonio, no se sometió a Dios y por tanto pecó. El apóstol Pablo, hermanos, también exhortó a los hermanos de Éfeso para que se fortalecieran en el Señor con la armadura de Dios. ¿Recuerdan la armadura de Dios? Puestos el casco, la espada, que es la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, estamos obligados a someternos a Dios en contra de las acechanzas del diablo. Esto no pasó con Ananías y Zafira. En otras palabras, hermanos, los cristianos están propensos a los engaños y tentaciones de Satanás. Es por eso que Pedro hace aquí la pregunta: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu? Porque Ananías, hermanos, era responsable al permitir que Satanás llenara a su corazón de orgullo, mentiras y ambición. Ahora, hermanos, es importante mencionar que la palabra que leemos aquí, llenado,
Porque ha llenado. Esta palabra, hermanos, que vemos aquí, en el idioma original, hermanos, acarrea la idea de influencia. En otras palabras, Satanás influenció a Ananías para que tomara esa decisión. Lo convenció de que tomara esa decisión. En otras palabras, hermanos, es como si Pedro estuviera preguntando por qué Ananías dejó que Satanás lo influenciara a mentir. Una vez más, hermanos, esto es perfectamente consistente con las palabras de Santiago y de Pedro en los pasajes antes leídos. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. Él no hizo eso. Y esto me lleva, hermanos, al verso número 4. En este versículo, hermanos, Pedro hace 3 preguntas. Con estas 3 preguntas, hermanos, era imposible que Ananías negara los hechos cometidos. La primera pregunta es, mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? La segunda, ¿y después de vendida, no estaba bajo tu poder? Y la tercera, ¿por qué concibiste este asunto en tu corazón? Con las 2 primeras preguntas, hermanos, se confirma lo que habíamos hablado en los capítulos anteriores. Los hermanos vendían sus propiedades con la decisión voluntaria de ayudar a otros. Esto se hace evidente en las preguntas de Pedro, hermanos. Al esta propiedad estar sin venderse, hermanos, le pertenecía a Ananías y solamente a Ananías. Al venderse, el dinero de la venta, hermanos, le pertenecía a Ananías y solamente a Ananías. Al hacer estas preguntas, hermanos, Ananías estaba sin excusa y por consiguiente es culpable. En la tercera pregunta, hermanos, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? Pregunta Pedro en el verso 4. Con esto, hermanos, comprobamos lo dicho por el mismo Pedro en el capítulo anterior, al decir que Satanás lo llenó o influenció su corazón para tomar esa decisión. Y al final del verso 4, hermanos, Pedro dice las palabras, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Esto es muy importante de explicar, hermanos. Cuando un hermano miente al pastor, a los ancianos, a los diáconos, etcétera, quien sea de la iglesia, en cuestiones que conciernen a la iglesia, hermanos, no está mintiendo nada más a ellos, sino a Dios mismo. Este pecado, hermanos, es un pecado muy serio. Ahora, hermanos, es muy interesante que Pedro hace la pregunta directa de por qué había dejado que Satanás influenciara o llenara su corazón para mentir acerca del dinero de la venta. Es como si Pedro, hermanos, supiera de antemano acerca de eso. La pregunta es, ¿cómo Pedro supo que Ananías había hecho esto? Eso es interesante. Pedro, no nos dice Lucas que un hermano vino y le dijo a Pedro, oye Pedro, Ananías vendió la casa y se quedó con algo del dinero. Lucas no nos dice nada de eso. Lucas lo único que nos dice es que Pedro lo confrontó con una pregunta, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has dejado que Satanás llene? La pregunta es, ¿cómo supo Pedro? Al hacer esta declaración, hermanos, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y el énfasis que se hace al Espíritu Santo, en otras palabras, el énfasis que se hace en estos versículos de mentirle al Espíritu y mentirle a Dios, nos dicen, hermanos, que Pedro pudo discernir la mentira de Ananías espiritualmente. En otras palabras, el Espíritu de Dios, hermanos, le dio a Pedro que pudiera entender lo que estaba sucediendo. Atención a esto, la pregunta es, ¿por qué? Porque si tomamos este pasaje como una regla para nuestra iglesia, vamos a estar pensando que hoy día se hace lo mismo y Dios no hace lo mismo hoy. Ya no hace Dios esto. ¿Ok? La razón por la que Dios iluminó la mente de Pedro con la información acerca de Ananías, hermanos, es que por la que la iglesia, la unidad, el amor de la iglesia que viene en los primeros 4 capítulos de Hechos, está a punto de ser destruida por el pecado de Ananías. Y Dios quiere detener eso, y Dios lo va a detener porque es la iglesia de Cristo.
En otras palabras, hermanos, el Espíritu comunicó a Pedro las acciones cometidas por Ananías y Zafira. Esto es un caso único, esto ya no pasa en la iglesia de hoy. Dios no trabaja así en la iglesia de hoy. Déjenme decirles por qué. Si Dios revelara cosas a los cristianos, entonces las cosas que los cristianos reciben de Dios tienen que escribirse en la Biblia, porque es la palabra de Dios. Las cosas que Dios reveló a los apóstoles están escritas en la Biblia y no necesitamos más. De otra forma, si Dios sigue revelando a los cristianos, tienen que agregarse a la Biblia, porque es la palabra de Dios y es seria. Dios no habla por hablar. Dios habló y el canon se cerró en el año 300. Ya no necesitamos más revelación. La revelación está en la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos está ahí. Ya no necesitamos más. Esto me lleva, hermanos, al verso número 8. En este versículo, hermanos, Pedro continúa poniendo la oscuridad del pecado de Ananías a la luz y a la verdad. Y ahora lo hace en una entrevista, hermanos, con Zafira. Primero fue con Ananías, ahora con Zafira. Y Pedro comienza este verso, hermanos, con la primera pregunta. Dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? A lo cual Zafira respondió, sí, ese fue el precio. Como ya hemos visto, hermanos, en el versículo 2, Zafira era testigo ocular y cómplice de Ananías al solo traer cierta parte del dinero de lo vendido. Al responder positivamente a la pregunta de Pedro, hermanos, Zafira pasa de ser culpable por asociación a un criminal directamente envuelto y cómplice del delito. Por lo tanto, Zafira sufriría las mismas consecuencias que su esposo, y es la muerte. Verso 9a, hermanos, la primera parte del verso 9. Pedro continúa, hermanos, con su entrevista a Zafira, y aquí en el verso 9a indaga con la pregunta, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? ¿Se dan cuenta del énfasis al Espíritu? Pedro, hermanos, al haber visto los resultados de la muerte de Ananías y con la respuesta positiva de Zafira a su pregunta en el versículo anterior, concluye que estos se han puesto de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor. Y esto me lleva, hermanos, a lo más difícil del sermón, las consecuencias. Tercer punto, hermanos. Esto lo veremos en el verso 5, verso 6, verso 9b, versos 10 y 11. El pecado, hermanos, tiene consecuencias. El pecado destruye el testimonio de la persona. Acarrea consecuencias físicas, mentales, emocionales y lo más importante, hermanos, espirituales. El pecado, hermanos, no puede dejar de ser castigado por Dios. El pecado tiene consecuencias graves. Hasta este momento, hermanos, hemos visto que una iglesia joven y florescente como la iglesia de Hechos, hermanos, ha trabajado bien, ha vivido bien, pero ahora entra el pecado. Esta es la primera ocasión, hermanos, que el pecado se infiltra en la iglesia. También quiero mencionar que esta es la primera vez que a la iglesia de Cristo se le llama iglesia en el libro de Hechos. Si Satanás, hermanos, no pudo detener la iglesia por medios exteriores, como lo trató de hacer con los sumos sacerdotes al encarcelar a los apóstoles, entonces Satanás tratará de destruir la iglesia dentro de la misma iglesia. Verso 5. En el verso 5, hermanos, leemos que al oír las palabras de Pedro, cayó y expiró. Como ya hemos mencionado antes, hermanos, el pecado tiene consecuencia. En este caso se manifestó con la muerte física de Ananías. Al final de este verso, hermanos, leemos que vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Hermanos, déjenme decirles, y si hay algo que quiero que entendamos o sepamos esta tarde es lo siguiente. Este es el tema principal del pasaje, hermanos. De que nosotros como iglesia sepamos que el pecado tiene consecuencias
y que las cosas consagradas a Dios son importantes y por tanto deben de respetarse, hermanos. Una vez más, hasta ahora habíamos visto una iglesia santa, dedicada a la oración, unida en las decisiones, valiente predicando la palabra de Dios y haciendo milagros y señales. Con los hechos de la muerte de Ananías, hermanos, el Espíritu nos está haciendo saber que la iglesia y nosotros como iglesia debemos permanecer santos y dedicados a Dios. Vean lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3:15. Dice Pablo, pero le habla a Timoteo y le dice, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, o sea, la iglesia, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Hermanos, ¿cómo la iglesia puede ser columna y sostén de la verdad si entre sus mismos miembros hay pecado en los corazones? Y hermanos, déjenme decirles que yo estoy entre ustedes, yo soy parte de la iglesia. Necesitamos entender, hermanos, y reconocer que somos hombres que pecamos y fallamos. Verso 6. La mentira de Ananías, hermanos, no solamente tuvo consecuencias en su propia vida, sino también en la vida de aquellos que eran parte de la iglesia. Aquí en el verso 6, hermanos, leemos que los jóvenes se levantaron y lo cubrieron sacándolo y le dieron sepultura. Era una costumbre judía, hermanos, envolver a los muertos con especias y con hierbas para que no olieran cuando se descomponían. Esto al parecer fue lo que los jóvenes hicieron con el cuerpo de Ananías, hermanos. ¿Saben por qué esto es importante, hermanos? Porque nos muestra el cariño y amor de los hermanos. Nos muestra que aún Ananías, hermanos, pecando en contra de ellos con amor y cariño lo envolvieron y fueron y lo sepultaron. Ellos pudieron irlo a aventar en cualquier lugar, no. Lo trataron con cariño, respeto y dignidad. Le dieron sepultura con amor. Verso 9, parte B, segunda parte del verso 9. En la segunda parte de este verso, hermanos, Pedro dice a Safira, mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. En esta segunda parte de este versículo, hermanos, es muy interesante. Déjenme decirles por qué es muy interesante. Con las palabras de Pedro a Ananías en los versos 3 y 4 sucesivamente, dice Pedro, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu y no has mentido a los hombres sino a Dios? Ananías, hermanos, al escuchar estas palabras murió instantáneamente. Recordando lo que vimos en esos versículos, hermanos, establecemos que la revelación de la verdad vino a la mente a través del Espíritu Santo. Ya hablamos de eso. Pero aquí es diferente. ¿Se dan cuenta de eso? Con Pedro y Ananías, Pedro no sentenció a muerte a Ananías. En el verso 9, Pedro sentenció a muerte a Safira. ¿Se dan cuenta de esa diferencia? Pedro, hermanos, en este pasaje pronuncia las palabras de muerte a Safira. Es como si Pedro, hermanos, al haber visto de antemano las consecuencias que le pasaron a Ananías, él mismo dedujo o supo que le pasaría lo mismo a Safira por ser culpable. En otras palabras, en el verso 3 y 4, Pedro nada más dijo, ¿has mentido a Dios? Murió. En el verso 9, le dijo a Safira, los hombres que llevaron a sepultar a tu esposo te van a llevar a sepultar a ti. Es como si Pedro sabía que también iba a morir. Verso 10. En este versículo, hermanos, vemos las consecuencias de tratar de mentir al Espíritu Santo. Y leemos en el verso 10 las palabras, hermanos. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Una vez más vemos en este pasaje, hermanos, que el pecado tiene consecuencias. Una vez más, hermanos, en el caso específico del libro de Romanos, capítulo 6, 23, vean lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este pasaje, hermanos, hizo realidad en la vida de Ananías. A este pasaje, hermanos, nos habla que el pecado es muerte, se refiere a la muerte espiritual.
pero también se puede referir a la muerte física, hermanos. Supongamos atención a eso. Verso 11. Este versículo, hermanos, una vez más, hace énfasis como en el verso 5, en el gran temor de la iglesia. No solamente la iglesia, sino todos los que estaban con ellos, los no creyentes que supieron todas estas cosas. Como vimos antes, hermanos, en el versículo 5, este es el mensaje principal del capítulo, de lo que hemos estudiado, hermanos. Que la iglesia sepa y reconozca que la iglesia santa de Dios debe mantenerse santa. El mensaje, hermanos, es para que nosotros podamos aprender que debemos tomar en serio las responsabilidades, ministerios y todas las cosas concernientes a la iglesia de Cristo. Desafortunadamente, nuestras iglesias hoy se hacen cosas y se toman decisiones, número uno, que no son bíblicas, y se hacen como si no fueran importantes, como si no fueran para el santo Dios. Deberíamos tener temor de tomar esas decisiones. Este es un ejemplo, hermanos, para que nosotros aprender que Dios juzga a aquellos quienes no toman en serio las actividades de la novia de Cristo. Hebreos 31, 10:31, hermanos, dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Deberíamos de tener miedo de esto. El temor, hermanos, vino a la iglesia de todos aquellos que supieron estas cosas. Esto debería ser el mismo temor que nosotros deberemos sentir por la iglesia de Cristo, hermanos. Temor reverente hacia Dios. Temor reverente a los hermanos. El que está enfrente de nosotros fue hecho a imagen y semejanza y rescatado por la sangre de Cristo. Por lo tanto, debo respetar a mi hermano. La semana pasada, hermanos, estudiamos en el capítulo 4, verso 33, las palabras: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. Pongan atención, hermanos, en el verso 33, capítulo 4, las palabras gran poder y abundante gracia. Ahora, por el pecado, hermanos, ese gran poder y abundante gracia cambia por gran temor. En el capítulo 5. En otras palabras, hermanos, pasamos de las bendiciones de gracia y poder y al santo y severo juicio de Dios. Pasamos de gracia, bondad, bendiciones al severo juicio de Dios. Es entonces, hermanos, que entendemos que necesitamos pedir al Señor por gracia y poder para predicar su evangelio, para poder servirle con temor reverente, hermanos, porque Él es un Dios santo. Porque está escrito, hermanos, en su palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 28 y 29. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que no es inconmovible, demostremos o tengamos gratitud mediante la cual ofrezcamos a un Dios un servicio aceptable. Pongan atención a estas palabras: con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ya voy a terminar, hermanos. Hermanos, esta tarde hemos sido testigos del pecado de Ananías y Zafira. Satanás llenó sus corazones de orgullo, de envidia, mentira, ambición, división. Hemos visto, hermanos, que Dios es el santo juez cuando se trata de las cosas concernientes al evangelio y a su reino. Es entonces, hermanos, que nos damos cuenta que Dios juzgó este acto severamente, hermanos, prácticamente a los pocos meses del nacimiento de la iglesia. Dios, hermanos, toma seriamente las cosas concernientes a su reino y adoración. En el libro de Levítico, hermanos, capítulo 10, verso 1 y 3, leemos estas palabras, pongan atención. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, el que no se les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor.
Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. También recordamos, hermanos, la historia de Josué en el capítulo 6, versos 17 y 18. Vean lo que dice. Esto es lo que le dijo Dios a Israel. La ciudad será dedicada al anatema, a la destrucción. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. 18. Pero ustedes, pongan atención a la ordenanza de Dios, pero ustedes tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas a la destrucción. No sea que las codicien y tomando de las cosas de la destrucción, hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. Después vemos lo que hicieron los israelitas en el capítulo 7, hermanos, vean lo que hicieron. Pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas a la destrucción, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas a la destrucción. Entonces la ira del Señor se encendió en contra de los israelitas y dijo el Señor a Josué, levántate, ¿por qué te has postrado en mi tierra? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y han tomado de las cosas dedicadas para la destrucción y también han robado y han mentido y además las han puesto en sus propias cosas. No pueden pues los israelitas hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espanta delante de sus enemigos porque se han convertido en anatemas, destruidos. Es lo que dice Dios. No estaré más con ustedes a menos de que destruyan las cosas dedicadas a la destrucción en medio de ustedes. Y le dice a Josué, levántate, consagra al pueblo y diles, conságrense porque mañana, porque así dicho al Señor, el Dios de Israel, hay maldición en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quiten la maldición de entre en medio de ustedes. Por la mañana se acercarán cada una de las tribus. Y será que la tribu del Señor señale, se acercará por familias, y la familia que el Señor señale, se acercará por casas, y la casa del Señor que señale, se acercará por nombre. Y será que el nombre que se ha sorprendido con las cosas dedicadas a la maldición será quemado, y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido una terrible ofensa o infamia en Israel. En otras palabras, hermanos, el desobedecer a Dios en las cosas que Él ha dictado y que Él ha dicho en su palabra es pecado. Como ya hemos visto y repetido una y otra vez, hermanos, en este sermón, el pecado tiene consecuencias. Esto, hermanos, tiene consecuencias porque la iglesia de Dios es suya. Es la iglesia de Dios. No es del pastor, no es de los hermanos, es de Dios. Y Dios es celoso, hermanos, por ella. ¿Saben por qué? Porque fue comprada con la sangre de la muerte de Jesucristo. Pablo, hermanos, dijo a los ancianos de Mileto en el capítulo 20 del libro de Hechos, vean lo que dice. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos o ancianos para pastorear la iglesia de Dios, el cual compró con su propia sangre. Este pasaje, hermanos, habla a aquellos quienes predicamos la palabra de Dios, es una advertencia. Tengan cuidado de lo que están haciendo porque la iglesia que están enseñando y dirigiendo es la iglesia que se compró con la sangre de Cristo. ¿A cuántos pastores y líderes eso ni les pasa por la mente? Ahora, hermanos, es muy fácil juzgar, condenar y decir, oh, qué desconsiderados y mentirosos y desobedientes fueron Ananías y Zafira. Pero antes de que hagamos eso, hermanos, necesitamos examinar nuestras propias vidas para ver, hermanos, y probar que si lo que hablamos con nuestros labios es consistente con nuestras acciones. Debemos pensar y meditar, hermanos, que si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo no para el bien mío, sino para el bien de ustedes. Perdón, no para el bien mío, sino para el bien de los que están enfrente de mí.
Las decisiones que estoy tomando me convienen o me benefician a mí o benefician a mi hermano que está enfrente de mí. Hermanos, ¿estamos viviendo una vida como la que vivía la iglesia primitiva con gran poder y gracia? Hermanos, si Dios matara a todos aquellos que tienen pensamientos y decisiones deshonestas en nuestros corazones, de la misma forma como Dios mató a Ananías, a Zafira, ¿cuántos habría en la iglesia hoy? Debemos tener gran temor, hermanos, y reverencias en las cosas que hacemos y decimos cuando se trata de las cosas del reino de Dios. Sobre todo, hermanos, debemos tener gracia, amor unos por otros, para poder libre y voluntariamente darnos de nosotros mismos, hermanos, para el bien de los otros. No buscar lo que a mí me conviene, lo que yo quiero, como yo lo quiero, sino el que está enfrente de mí. Entonces, hermanos, oremos unos por otros. Pidamos al Señor por gracia y santificación, no solo de nosotros mismos, sino de nuestros hermanos. Oremos al Señor, hermanos, para que nos ayude a ser más como su Hijo Cristo. Y sobre todo, hermanos, oremos para que podamos darle gloria a Dios en todas nuestras palabras y acciones. Vamos a hacer nuestra oración de aplicación, hermanos. La oración de aplicación, oramos al Espíritu, hermanos, y a Dios que nos ayude a aplicar la palabra en nuestras vidas. La palabra de Dios dice ser hacedores, no oidores. Lo que hemos oído de hoy, hermanos, que lo podamos practicar. Vamos a orar.